Pues parece que estamos en directo. Buenas tardes a todos. Vamos a ver si soy capaz de descifrar si estáis ya conectados o no. Sí, parece que sí. Fenomenal. Bueno, pues nada, a los que os hayáis conectado, gracias por conectaros. Esto es un poco raro para mí porque no sé si lo sabéis, pero mi mujer es influencer, entonces es muy raro hacer lo que veo que ella hace todos los días, pero no haberlo hecho nunca. Y bueno, esperemos que salga bien. Os cuento un poco, el plan es que esto dura aproximadamente unos 50 minutos, ¿no? Los live duran una hora, no vamos a extenderlo tanto, pero aproximadamente unos 50 minutos. Y aproximadamente de esos 50 minutos yo querría dejar bastante tiempo para que preguntarais lo que quisierais, porque ese es un poco el motivo de hacer un live, ¿no? Porque si no, pues haces un vídeo de YouTube y ya está, y lo cuelgas y la gente lo ve cuando quiere, ¿no? Entonces creo que es mucho más interesante que tengáis suficiente tiempo para hacer preguntas, así que empezaré un poco con mi charla y después dejaré aproximadamente 30 minutos para responder preguntas, ¿vale? Así que nada, os cuento, cuando Ana me pidió que hiciéramos uno de estos directos, yo le pregunté qué le parecía interesante que contara, ¿no? Y la verdad es que su respuesta pues estuvo muy bien, porque me dijo, mira, creo que la gente en el fondo lo que más le gusta es escuchar las historias personales de cada uno, ¿no? Y cómo esas historias pues te han llevado a aprender cosas, cuáles han sido los aprendizajes, los errores o los planteamientos, y cómo has ido cambiando y evolucionando a lo largo de tu carrera, y qué es lo que te ha hecho llegar a estar donde estás, ¿no? Entonces me parece muy bien, porque la historia de cada uno es muy, muy propia suya, y es más raro a lo mejor que hayáis oído todo esto, porque no lo suelo contar, más que a mis amigos o a la gente de confianza, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el plan, que os cuente un poco, no tanto cuál ha sido mi trayectoria, sino sobre todo cuál ha sido mi evolución, ¿no? Y por eso hemos llamado a la charla, creo que el título era de la creatividad a la relevancia, porque yo considero que ese ha sido como mi viaje, y bueno, la idea es un poco compartirlo con vosotros, y a mí me habría gustado al menos que alguien me contara esto, porque me habría ahorrado unos cuantos años de aprendizaje saber esto desde el principio. Pero bueno, os cuento yo. Yo era un chavalillo que tampoco tenía muchas dotes. La verdad es que lo único que se me daba bien es dibujar y pintar. La verdad es que me venía de parte de mi padre. En los genes yo supongo que tenía algo de eso, porque mi padre es como un hombre del Renacimiento, casi. Es una persona que lo hace todo bien, es impresionante. Él pinta, él esculpe, él cocina, él canta, compone, es arquitecto, es como... es increíble, ¿no? Es un tío increíble. Y yo creo que algo de eso me quedó, y a mí lo que se me daba bien siempre era dibujar, pintar. Yo estaba siempre haciendo garabatos y cosas. Yo era el típico niño que les hacía las portadas de los trabajos a los demás niños, que decían, ay, por favor, Juan, que se te da muy bien y tal. Y entonces yo les pintaba las portadas de los trabajos y me sentía muy bien haciéndolo. Entonces, supongo que eso, de manera natural, cuando eres un crío o un adolescente incluso, ¿no? Dices, bueno, pues si a mí se me da bien esto, pues yo qué voy a ser, pues yo voy a ser artista, porque ¿qué voy a ser? Pues si me gusta pintar. Por cierto, quería hacer una cosa, a ver, os voy a enseñar, pues tengo un cuadro de mi padre aquí, y quería que lo vierais, porque ya que esto es un poco interactivo, mola. Mirad para que veáis que no es broma, que mi padre pinta increíble. Este soy yo y mi mujer, una foto de una boda de un amigo. Y la verdad es que si lo vierais al natural es espectacular la frescura del tío, ¿no? Bueno, es mi padre y le quiero un montón, pero de verdad creo que es un artistazo, ¿no? Sigo con mi historia. Bueno, entonces yo decidí, bueno, pues si mi padre es arquitecto, pues yo, ¿por qué no voy a ser artista, no? Venga, yo voy a ser artista. Y nada, muy contento me fui a Bellas Artes. Dije, venga, yo voy a hacer Bellas Artes porque ahí voy a ser feliz, porque creo que es lo que mejor se me da y tal. Y fui muy confiado al examen de dibujo artístico y lo suspendí, estrepitosamente además. Fui como súper chulo diciendo, esto lo tengo superado. No usé todo el tiempo del examen siquiera. Y no pasé el examen, lo cateé.
Entonces fue como un chasco tremendo para mí porque era como lo que imaginé que siempre haría, ¿no? Yo siempre pensaba que iba a ser un artista y ya está, y que contribuiría al mundo desde ese lugar, ¿no? Y no, entonces cuando suspendí, casualmente yo había cogido un panfletillo de una escuela de diseño y bueno, pensando en alternativas me di cuenta de que a lo mejor era una aplicación un poco más útil, ¿no? que el arte de por sí, y me metí a estudiar diseño. Yo estudié diseño gráfico. Y entonces ahí, bueno, de alguna manera estaba muy bien porque ese mundo se conectaba con el mundo del arte, ¿no? de la estética, y yo veía que tenía aplicaciones y salidas laborales pues un poco más concretas y ciertas que simplemente lo que es el mundo del arte, que es complicado, ¿no? Los marchantes, el hacerte un nombre y tal, era una cosa que la verdad es que veía complicada y dije, bueno, pues el diseño es un mundo que me interesa, que tiene bastante en común con el arte y bueno, y por ahí me fui. Lo que me llevó al terminar a mi primera agencia de publicidad, que caí casi de casualidad en ella, ¿no? Yo entré en el departamento de diseño de una agencia de publicidad que en ese momento se llamaba Low Lintas and Partners. Lo que es Lola hoy, antes era pues una fusión de varias agencias, Lintas, Low y tal, y era pues esto, se llamaba Low Lintas and Partners, y ellos hacían campañas de publicidad. Lo que pasa es que yo estaba en el estudio de diseño, y en ese momento recuerdo como, y ahí es donde un poco empieza mi evolución, porque yo en ese momento no me podía importar menos la publicidad, las ideas, la creatividad, o sea, me daba exactamente igual. Mi mundo era el del diseño y el de la estética, el de la composición, el color, y ya está. A mí eso es lo que me llenaba, me daba exactamente igual si comunicaba o no, ¿no? Dónde llegaba todo aquello. O sea, en el fondo me importaba poco porque tenía todavía esa visión como muy de artista, que en el fondo muchos artistas yo creo que piensan que simplemente tienen que expresar lo que tienen dentro y ya está, y da igual si la gente lo entiende, si no lo entiende, ¿no? Yo tenía un poco esa visión. Pero claro, estando en una agencia de publicidad, pues no te queda más remedio, ¿no? Que enterarte de dónde estás, qué hace esta gente tan rara que hace anuncios y tal. Solo para que os hagáis una idea, yo era súper feliz, porque a mí me encargaban lo que la gente no quería hacer en la agencia. Yo hacía toda la guarrería que nadie quería hacer. Y me acuerdo de una de mis primeras piezas publicadas fue el horario en los Burger King. El horario que te dice cuando está abierto el Burger King, ese lo diseñé yo en Low Lintas and Partners. Entonces yo le enseñaba a mis amigos súper orgulloso que yo había hecho cuando íbamos al Burger King. Yo les decía, mira, esto lo he hecho yo, ¿no? Que es gracioso porque de alguna manera fue, sin darme cuenta, mi primer contacto con lo que suponía que tu trabajo tuviera una exposición, ¿no? Que luego me fui dando cuenta de todo eso. Pero bueno, en esta agencia tuve mucha suerte porque creyeron que yo era un buen diseñador y que solo me faltaba saber pensar. Ahí es nada. Entonces dijeron, bueno, vamos a meter a este chico en un curso. En aquel momento el CDC tenía un curso de dirección de arte y dijeron, venga, pues te pagamos un curso de dirección de arte y ya está. Y así, pues además de ser buen diseñador, a lo mejor vales para esto, ¿no? Y yo les estoy eternamente agradecido porque en ese curso conocí a Urs Frick y a Antonio Montero, y Urs era quien más se lo curraba. Lo siento, Antonio, si estás viendo esto. Urs se lo curraba mogollón, me enseñó un montón de cosas. Antonio era muy listo, el tío, y enseguida él miraba a la gente y decía, este chaval o esta otra chica o este tal, y entonces fichaba de ahí a gente para ir a Contrapunto, ¿no? Entonces tuve la enorme suerte de que Antonio pensó que yo tenía algo que podía ser interesante y entonces me fichó en Contrapunto. Y ahí por fin de verdad empecé a entender lo que era el mundo de las ideas, ¿no? Y de que en el fondo eran una catapulta hacia la gente para ser capaz de expresarte, ¿no? Pero en un foro que en el fondo es mucho mayor que el de una galería de arte, ¿no? Era como una especie de gran altavoz para expresarte, ¿no? Y yo lo sentía así en ese momento. Pero seguía viendo un poco la creatividad desde un punto de vista muy individualista, por así decir, ¿no? O sea, yo me acuerdo en mi primer anuncio del que me sentí orgulloso, fue una doble página para un coche de Chrysler, que era un coche así como muy especial y muy,
muy para diseñadores en el fondo, ¿no? Un coche con un diseño muy chulo que era el PT Cruiser. Y yo, mi compañera y yo en ese momento, Marta y yo, hicimos una página en la que había un pelo impreso, pero obviamente estaba tan bien impreso y tenía la sombra y todo que parecía un pelo de verdad. Entonces yo me acuerdo que al principio la gente pues no sabía si eso iba a funcionar, entonces yo lo dejaba por ahí la página y veía como la gente la cogía y enseguida apartaba el pelo, ¿no? Enseguida pensaba que era un pelo de verdad y el titular decía solo para perfeccionistas. Entonces fue como mi primer encontronazo con lo que significaba tener una idea que la gente entiende y que es como una especie de premio, ¿no? Comprenderla y jugar a ese juego y que te comuniquen algo, ¿no? Y haberlo hecho desde una idea creativa. Entonces fue muy chulo porque en la agencia todo el mundo decía, wow, es buenísima, esta es buenísima, la tienen que comprar y tal. Y para mí fue como la primera vez que yo consideré que había hecho una buena idea, ¿no? Y de hecho fue mi primer, bueno, premio, entre comillas, en publicidad porque se incluyó en el anuario del CDC aquel año. Y a partir de aquí, si os soy sincero, la verdad es que tuve bastantes años en los que me quedé estancado en que lo que yo hiciera me gustara a mí, ¿no? O sea, que me reconfortara a mí, me pareciera que yo había encontrado un ángulo nuevo, una manera fresca de contar algo, ¿no? Casi me parecía como que mi labor era esa, vale, tú tienes que comunicar cosas y tienes que encontrar maneras interesantes de comunicarlas. Ya está, ¿no? Yo pensaba que ya había descifrado de qué iba este negocio, ¿no? Y decía, la publicidad es esto, es encontrar, la gente no quiere escucharnos, con lo cual hay que buscar maneras interesantes. Yo pensaba que había quitado las llamadas, pero no, me acaban de llamar, pero creo que lo he resuelto y que seguís ahí, así que guay. Y bueno, es curioso porque tardé bastantes años, ¿no? En cambiar el chip y me pasó cuando empecé a hacer campañas que tenían que más allá de contar cosas que a nadie le apetecía escuchar, pero contarlas de una manera interesante, yo me di cuenta de que en un momento dado de que se podía contribuir a mucho más desde la comunicación, la publicidad, las marcas, ¿no? O sea, creo que la primera vez fue con un proyecto que llamamos el Hotel de Basura para la cerveza Coronita, porque yo ahí entendí que lo que eran una palabra que se usa muchísimo hoy en día, ¿no? Que es el propósito de las marcas, ¿no? Y que las marcas pueden tener un lugar en el mundo y pueden contribuir a hacer el mundo un lugar mejor. Cosa que suena como súper grandilocuente, ¿no? Y parece que nos creemos más de lo que somos en los publicitarios, ¿no? En un momento dado. Pero de verdad creo que es cierto, que abordado de la manera correcta y entendiendo bien qué significan las marcas en la vida de la gente, ¿no? Y cuál es el rol que juegan, se puede contribuir con ideas que generen valor, que contribuyan a algo mejor, que el mundo es un lugar un poquito mejor después de que tú hayas contribuido con esa idea, ¿no? Entonces, en el caso del Hotel de Basura fue llamativo porque a mí fue la primera vez que me dieron un clipping de un caso y me lo dieron en un CD y yo fui viendo los telediarios de todo el mundo que habían cubierto la noticia y ahí pensé, ostras, más allá de que yo esté contento con que esta idea sea creativa, creo que estoy contribuyendo a algo bueno, ¿no? O sea, creo que el mundo es un lugar mejor porque la gente a partir de esto va a empezar a hablar del tema de la polución en las playas, de la contaminación. Ostras, estoy contribuyendo a algo bueno, ¿no? De alguna manera. Y esto se empezó a convertir como en una búsqueda, ¿no? Ya más allá de encontrar esa idea que a mí me gratificara en lo creativo, joder, dije, ostras, tengo que encontrar ideas que hagan eso, pero además contribuyan a generar valores positivos, a contar cosas que merece la pena contar, a hacer acciones que merece la pena hacer, ¿no? Entonces, después mi trayectoria me llevó a Leo Burnett. Después de estar pasé por Contrapunto, después del Bico con Juan Silva, que por cierto no lo he dicho, pero Juan le debo todo a Juanito Silva, no sé si estarás por ahí escuchando, pero
Juan Silva es mi verdadero mentor y quien me ha enseñado un montón de cosas, ¿no? Pero tuvo un momento en el que le tuve que abandonar para seguir mi propio camino, ¿no? Y ese camino me llevó después a Walter Thompson y últimamente en la última etapa, justo antes de TV, a Leo Burnett, ¿no? Y en Leo Burnett la verdad es que fue el mejor periodo de mi carrera porque empecé a poder conseguir hacer eso, ¿no? Conseguir tener ese tipo de ideas, sacar ese tipo de campañas que yo sentía que se colaban en la cultura, ¿no? Que de alguna manera eran parte del entramado de lo que es la cultura popular y que contribuían a cosas buenas, ¿no? El primer ejemplo fue con loterías y fue, de verdad, ese momento sí que fue muy crucial en mi carrera porque fue curioso porque era un producto que hasta en ese momento no se había abordado de una manera así, ¿no? Si recordáis, los anuncios de lotería siempre trataban de mundos un poco fantasiosos, ¿no? Hablaban de la suerte, de genéricos de la lotería, ¿no? Y recuerdo que en el brief ya venía como varias veces reseñada la palabra compartir y eso nos hizo reflexionar mucho y nos dimos cuenta de que ese producto contribuía a la sociedad de una manera bastante particular, ¿no? Porque es un producto único en el mundo, no funciona, ninguna lotería del mundo funciona así. De hecho, vienen a España a investigar y a preguntarles a la gente de loterías el porqué de ese fenómeno, ¿no? Porque el modo en el que jugamos pues es muy particular, ¿no? Y si lo piensas, es un producto que es pues tremendamente poco competitivo, ¿no? Porque por 20 euros que cuesta el boleto puedes ganar 400.000 euros, que en realidad si lo piensas, no sé, cualquier otro formato de lotería, incluso de loterías y apuestas del Estado, pero por supuesto de la ONCE y de un montón de competidores, ¿no? Tienen productos mejores en cuanto a la competitividad. Pero ¿qué pasa? Que la gente no juega solo por eso, juega por esa sensación de compartir una ilusión, ¿no? y una motivación y es algo comunitario y muy bonito, ¿no? Entonces, ostras, fue precioso porque cuando dimos con esa clave y hicimos la primera campaña del bar de Antonio, algo pasó en la sociedad en ese momento, ¿no? Conectó de una manera impresionante con la gente, ¿no? La gente sintió esa verdad que nosotros estábamos contando como una verdad propia y yo no sé, yo veía el telediario al Wyoming, el intermedio, lo veía todos los días y todos los días hacían memes de la campaña y no sé, fue la primera vez que de verdad sentí ese tipo de repercusión, ¿no? De lo que es capaz de hacer nuestro trabajo. Y eso tiene un problema, claro, que es que cuando lo logras hacer una vez, ya, imaginaos, ¿no? Yo venía de ese viaje que os decía de la pura creatividad y a mí me contentaba con hacer un diseño bonito y eso generó mucha insatisfacción en mí porque yo lo que quería era repetir eso una y otra vez, ¿no? O sea, yo quería volver a conseguir ese tipo de relevancia en la sociedad. Yo quería que nuestro trabajo no pasara como ay, mira, me han colado este mensaje, ¿no? Que es lo que hablábamos antes, sino, ostras, esto me ha movido por dentro, me ha contribuido a hacerme mejor como persona, incluso, os diría, ¿no? Y, bueno, tuve la inmensa suerte de que en esa época ganamos el concurso varias veces y pudimos hacer la campaña de lotería en Navidad pues 4 años seguidos, ¿no? Hicimos Justino el segundo año, que fue maravilloso porque una vez más conectamos con la gente y la gente vivía el personaje como si fuera de verdad y unas cosas increíbles, ¿no? Supongo que conoceréis el caso, pero le dimos vida a Justino en Instagram y os prometo que la gente le hablaba como si fuera una persona normal. Le decía, Justino, qué majete eres, estoy estudiando yo por las noches y, joder, me haces mucha compañía y tal. Por cierto, hago una pequeña pausa porque no estoy prestando mucha atención a los comentarios, pero dije antes y repito ahora que ahora en cuanto acabe la charla lo que voy a hacer va a ser responder preguntas, o sea que os animo a que ahora, si queréis, empecéis a preguntar lo que queráis, porque en cuanto termine la charla voy a empezar a responder preguntas, ¿vale? Bueno, y nada, Justinillo lo guardaré en el corazón siempre, ¿no? Porque fue una campaña increíble que volvió a conseguir eso, ¿no? Y que la gente vivió un contenido publicitario como si sin ningún tipo de
prejuicio, ¿no? O sea, lo consumió y lo vivió como si fuera un contenido de entretenimiento como el que puede generar cualquier plataforma de entretenimiento, ¿no? Y el hecho es que más de 100.000 personas siguieron el Instagram y el Facebook de la campaña, ¿no? Y ya os digo, hablaban al personaje pues como si fuera de verdad. Y era muy bonito. Lo único es que no dormimos nada porque como Justino estaba despierto por la noche y además mi mujer era el alma de Justino en cierto modo porque era quien manejaba la cuenta, pues claro, estábamos por la noche sin pegar ojo respondiendo a la gente. A cierta hora decimos, oye, por favor, vamos a dormir, que es que si no, no vamos. La estoy mirando porque está aquí. Y fue precioso porque una vez más volvimos a conectar de esa manera con la gente, ¿no? Y a conseguir ese tipo de relevancia de la que hablaba antes. Bueno, como os digo, ese viaje que hicimos juntos con Lotería Navidad fue algo inolvidable y marcó realmente mi carrera y mi ambición, ¿no? O sea, en ese momento yo me di cuenta de que no podías esperar a ninguna otra cosa, ¿no? Aspirar a ninguna otra cosa. O sea, que el objetivo, mucho más allá de una gratificación personal de crear algo que a ti te guste, que por supuesto tiene que estar ahí, tiene que ir más allá y tiene que ser llegar a esa relevancia real en la sociedad, ¿no? Y a ese tipo de contribución en el que piensas que, bueno, que nada más lejos de contaminar, ¿no? Y de interrumpir a la gente y tal, sino que estás contribuyendo a algo bueno. Después, cuando tuve otro varapalo de estos que me dijeron, chico, ya se te acabó lo de loterías, ya no vas a hacer más el anuncio de Lotería de Navidad, al menos estos 2 años, porque has perdido el concurso. Que esto me pasó también, nos pasó en la agencia. Fue otro momento de vértigo, ¿no? Porque para mí era muy, muy reconfortante pensar que yo tenía ese altavoz, ¿no? Esa ventana abierta para comunicar de esa manera, ¿no? Cada Navidad. Y por suerte, tuve una suerte increíble porque llegó a nuestras vidas el increíble equipo de Rua Vieja y de Pernod Ricard, ¿no? Con Kerman Romeo a la cabeza, que te quiero mucho, Kerman, no sé si estás por ahí, pero te quiero mucho, eres un tío increíble. Y nos permitió volver a creer en un propósito de marca que de verdad nos parecía relevante, ¿no? Y que esa lucha que tenía esa marca, que era recordarle a la gente que no hay nada en la vida más importante que nuestros vínculos y que hay que cuidarlos y que muchas veces los descuidamos, era algo que merecía la pena contar y que una vez más contribuía a algo más allá de contarte que el licor de hierbas lo hacen en Padrón y está muy rico, ¿no? Entonces, después de un primer lanzamiento que fue bastante bien, del concepto de tenemos que vernos más, tuvimos al segundo año otra vez una de esas campañas que crees que solo te van a pasar una vez en la vida, ¿no? Que fue la de la campaña del tiempo que nos queda. Y ahí una vez más pues me hizo ratificar lo que os decía, que creo que es lo que tenemos que buscar, por muy difícil que parezca, ¿no? Porque cuando consigues darte cuenta de los resultados reales de esa campaña, no te puedes conformar con menos, ¿no? Mira, para que os hagáis una idea, yo siempre cuento que el director de arte de esta campaña, que es Juan Fría, es un chico brasileño fantástico, talentosísimo y encima muy, muy buena persona. Él tiene a su familia en Brasil y me contó una cosa que me conmovió de verdad profundamente, que fue que cuando les mandó la campaña a sus abuelos pasó algo muy especial, y es que sus abuelos y sus padres viven unos en Río y otros en Sao Paulo. Y pues resulta que siempre han estado, toda la familia, me contó que siempre discutían de si les decían, no, porque joder, os tenéis que venir a vivir con nosotros porque joder, ya estáis mayores y tal, y nunca llegaban a un acuerdo, ¿no? Siempre unos querían quedarse en Sao Paulo y otros en Río. Y resulta que Juan les mandó esa campaña que hicimos y al cabo de una semana su abuelo le llamó y le dijo, mira, quiero que sepas que nos has hecho pensar mucho, que hemos estado hablando tus padres y yo y que bueno, que nos vamos a mudar, que hemos decidido que el tiempo que nos queda precisamente es demasiado breve y que es demasiado preciado, y gracias por abrirnos los ojos, ¿no?, a esa realidad, porque nos vamos a ir a vivir con tus padres y tal. Y entonces,
Juan me lo contaba emocionado porque, claro, era una cosa espectacular que había conseguido ese tipo de relevancia no solo en la sociedad, sino incluso en nuestras propias vidas, ¿no? Entonces, bueno, ese fue como, yo creo, el culmen de este viaje del que os hablo. ¿Está sonando una alarma? Un segundo. Perdón. Ya, perdón. Y nada, voy a acabar con esto, ¿no? Daos cuenta, por eso llamé a la charla de este viaje, ¿no? De la creatividad a la relevancia, porque esto es lo que yo aprendí al final, ¿no? A lo largo de estas idas y venidas y de este viaje que ha sido mi carrera. Y es que tú puedes comenzar con una inquietud de tratar ¿no? de expresar algo que tienes dentro, y eso está muy bien, y es algo que puede llegar o puede no llegar porque es muy tuyo propio, ¿no? Pero que cuando te das cuenta de la posibilidad que tienes, ¿no? Desde esta profesión tan denostada y tan vilipendiada, ¿no? Somos los vendemotos, somos la gente que hace que la gente se compre cosas que no le hacen falta, y, o sea, bueno, si trabajáis en esto, no somos la profesión más glamurosa que existe, ¿no? Hubo un momento en el que sí y ahora no tanto, ¿no? Y sin embargo yo reivindico que las marcas, creo que muchas veces cuando lo hacen bien, de verdad, tienen ese tipo de contribución al mundo. Y eso es algo que poca gente puede decir, ¿no? Y creo que los que nos dedicamos a esto tenemos la suerte, pues, de poder de vez en cuando, ¿no? Hacer algo así, y que en el fondo se convierta en un regalo para nuestras carreras, porque una vez lo haces, es lo que a mí me ha pasado al menos, ya no te puedes conformar con otra cosa, ¿no? Y este es un poco el resumen de mi carrera y de mis reflexiones. Me he pasado un poquito del tiempo que os dije 20 minutos, son y 26, pero bueno, yo creo que nos va a dar tiempo de sobra a comentar y a responder preguntas. Veo que hay... Dejadme ir al principio un poquito a ver si encuentro la primera pregunta, y si queréis empezamos a responder. Mientras tanto, si queréis seguir escribiendo preguntas mientras respondo las que ya se han formulado, pues perfecto. A ver, espera que se me ha torcido esto un poquito. Vamos a ver la primera pregunta. Un momento, que estoy llegando a ella. A ver. Habéis preguntado, supongo. A ver. Espero que hayáis preguntado cosas. Estoy bajando, ¿eh? Ah, vale. Ya creo que tengo la primera. ¿Cuál es tu secreto para hacer ideas globales? Esto me parece muy buena pregunta porque, bueno, no es que yo tenga ningún secreto, ¿no? Pero se habla mucho, y cuando hablamos de relevancia se habla mucho de lo local o lo global, ¿no? Y es curioso porque estamos en una era en la que nos cansamos de oír de la microsegmentación, ¿no? Y no, mensajes personalizados, eso es el futuro y tal, ¿no? Y de la programática y qué sé yo. Y seguro que hay un tipo de comunicación en un momento concreto del consumidor en el que eso tiene mucho sentido. Pero yo soy de la opinión de que hay algo maravilloso que compartimos todos, que es que somos todos humanos. Y en el fondo creo que los insights universales, los que de verdad tocan a la gente, no conocen fronteras. O sea, creo que hay cosas que son absolutamente humanas y que no entienden de religión, de sexo, de nacionalidad, ¿no? Entonces, a mí me parece que cuando uno busca dentro de sí algo que es absolutamente verdad, ¿no? Y que es incontestable, es muy raro que eso no se convierta en una idea global, ¿no? Y que resuene en todo el mundo, porque será compartida por ese tipo de humanidad, ¿no? del que hablo. Con lo cual, no es especialmente difícil. Es en vez de quedarse en lo anecdótico y en lo que se circunscribe solo a tu lugar de nacimiento, a tu condición, no sé, social, lo que sea, me parece que es mucho más interesante buscar dentro cuáles son esas verdades que lo son porque son humanas, ¿no? Es la mejor respuesta que te podría dar
La siguiente pregunta dice, ¿tienes un método de probar una idea antes de lanzarla o solo confías en tu instinto y te lanzas? Pues yo soy muy de contarle a mucha gente las ideas. Soy, de hecho, un poco bocazas muchas veces porque la gente me regaña porque me dice, tío, cuentas las ideas antes de que salgan y te las pueden pisar. Y es verdad. Y la gente cuando me dice eso, pues tiene razón, ¿no? Pero yo no tengo miedo. Cuando creo en algo, no tengo miedo de contarlo porque quiero ver de verdad cuál es la reacción de la gente, ¿no? Quiero ver si eso que cuento no solo es verdad para mí, sino es verdad para los demás. Entonces, no sé, yo simplemente lo que hago es contarla en el círculo de gente que creo que es afín a mí, que eso quizá pueda ser un error también, porque a lo mejor lo que tendría que hacer es buscar a gente muy, muy diferente a mí a ver qué pasa, ¿no? Pero en realidad eso es lo que hago, no hago mucho más. Y por supuesto hay procesos concretos donde los clientes te dicen pues que tienes que testarlo en un focus group, que ahí es donde yo tengo más dudas, ¿no? Porque creo que hay poca sinceridad, ¿no? Y creo que en ese tipo de contextos es muy difícil abstraerse de que te están pagando para dar una opinión, ¿no? Y eso creo que hace que la gente rebusque mucho lo que quiere decir, ¿no? Y no sea tan genuino a la hora de expresar qué le ha producido una idea, ¿no? Por eso creo poco en los focus group. Creo más en nuestros focus group de pasillo, la verdad. Voy a leer otra idea, o sea, otra pregunta. ¿Sueles seguir algún proceso a la hora de pensar o cada brief lo haces de una manera diferente? Bueno, yo la verdad es que siempre digo que hacerte muchas preguntas te lleva a buenas conclusiones, ¿no? Había quien decía, no sé quién dijo, que muchas veces lo más difícil es hacer las preguntas que hay que hacer, ¿no? Cuando tienes que contar algo. Pero creo que eso siempre te lleva a buenos lugares, ¿no? O sea, cuando tú te cuestionas constantemente, ¿y esto por qué? Pero, ¿y esto y la gente? ¿Y qué le pasa a la gente? ¿Y por qué? ¿Y por qué si nos importa tanto la gente que queremos, por qué coña no les vemos más? O sea, y cuestionarte ese tipo de cosas te hace sacar conclusiones, ¿no? Porque dices, bueno, pues a lo mejor no nos vemos más porque es que no nos damos cuenta de que el tiempo se nos va, ¿no? Porque vivimos ajenos al hecho de que nos vamos a morir. Y eso fue una de las conclusiones que nos hizo llegar a la campaña de Tenemos que vernos más, ¿no? Hacernos preguntas, en el fondo. Aquí dicen, tremenda campaña, muchas gracias. Tony Curtino, qué bonita historia la de Juan Frías. Juan es un grande de la profesión, de verdad. Es un tío muy guay, seguidle. ¿Algún consejo para un estudiante que su próximo paso es empezar prácticas? Pues a ver, ¿qué le diría yo a un estudiante que su próximo paso es empezar en unas prácticas? Pues probablemente lo que te diría es que fueras todo lo esponja que pudieras ser. Porque lo más probable o lo más normal o lo que me pasó a mí al menos es que yo cuando entré estaba bastante despistado. Y creo que lo que deberías hacer más allá de nada es usar a la gente que hay a tu alrededor para empaparte de lo que tienen que enseñarte, ¿no? Porque muchas veces en las agencias tenemos tal mogollón de día a día que es difícil, ¿no? Encontrar esos momentos, pero ahí sería muy pesado o muy pesada. Y perseguiría a quien haga falta para que te conexión. Vale, perdón, nos hemos cortado en un momentito. Pero creo que haría eso. Sería una esponja completamente y trataría de aprender lo más posible, ¿no? Porque y luego otra cosa que creo que haría es quitarte miedos. Quitarte miedos. ¿Qué van a decir? Uy, esto les va a parecer una gilipollez. No, esto mejor no lo cuento. No, todo lo contrario. O sea, yo creo que hay que desnudarse y sacar cosas, ¿no? Porque si hay un momento en el que te lo van a permitir, es ese momento. O sea, no sé, nadie espera que resuelvas tú, ¿no? El brief más importante del año. Con lo cual, aprovéchalo para no tener ningún tipo de miedo a saltarte el brief, a proponer una locura. Yo haría eso, haría esas dos cosas. ¿Cuál crees que es el futuro de los publicistas mercadólogos comunicadores? Bueno, yo creo que siempre va a existir la necesidad de comunicar, ¿no? Y siempre va a existir, sea cual sea el canal, el formato.
probablemente vayamos hacia un lugar mejor en el que a las marcas ya no les valga solo con contarles a la gente su película, sino tenga que contribuir, como decíamos antes, ¿no? a hacer cosas relevantes y de valor. Y yo creo que eso va a ser el futuro, sea cual sea, ¿no? Hará falta ese eslabón que somos los comunicadores, ¿no? Para conectar las marcas con las audiencias, ¿no? Para proponer experiencias que sean valiosas de verdad, para hacer que las marcas signifiquen algo más que los productos que fabrican, ¿no? Sea cual sea el contexto, no me imagino un contexto en el que no tengamos un hueco, la verdad. Una campaña viral trae también muchas críticas con ella. ¿Cómo te enfrentas a las malas? Es una buena pregunta. A mí me parece que eso la verdad es que es muy buena señal, ¿no? O sea, la indiferencia, el paisaje, es lo peor que te puede pasar, ¿no? Y es verdad que muchas veces cuando consigues ese tipo de relevancia, pues salen opiniones de todos los tipos, ¿no? Yo trato de ser lo más objetivo que puedo con respecto a qué significado y peso real tienen esas opiniones, ¿no? O sea, si me dices que España entera está llorando con el tiempo que nos queda y que hay 4 y el de la guitarra que no les gusta, pues sinceramente hay que valorarlo en su justa medida, ¿no? A veces las marcas les da mucho miedo estas cosas. Yo, por suerte, este tipo de clientes que os digo que he tenido la suerte de tener, han sabido medir siempre muy bien qué magnitud tenía, ¿no? Y qué escala tenían los comentarios. Cada cual es súper dueño de poder tener una opinión diferente a la tuya con respecto a algo que has hecho, pero creo que hay que ser objetivo y tratar de ver si lo que has hecho ha contribuido a algo bueno o era mejor no haberlo hecho. Hola Juan, a mi dupla y a mí se nos acaba la beca en Leurnet en poco tiempo y quería pedirte consejo para encontrar trabajo estos tiempos de crisis. Pues la verdad es que, ostras, es un momento complicado. Es verdad que las agencias, yo creo que hay una crítica grande que hacer a los modelos de agencia, ¿no? Porque esto que decíamos antes de que la labor de un trainee tiene que ser la de aprender por encima de cualquier otra cosa, no es la realidad en muchas de las agencias que están hoy en día y funcionan, ¿no? Y la realidad es otra y es que en el fondo tú entras de training pero tienes que empezar a saber resolver desde el día 1, ¿no? Entonces, eso es una situación que es un poco injusta para vosotros, para mí, y creo que parto de la base de que es algo que creo que debería cambiar. Ahora, me parece que cuando uno ya ha completado un training es cuando sinceramente creo que no puede admitir volver a hacer otro, ¿no? Hay que tratar de conseguir esa oportunidad casi donde sea, ¿no? Pero creo que enlazar un training con otro es algo que las agencias desde luego deberían dejar de hacer y la gente que está en prácticas debería buscar la manera de que no se produjera, ¿no? Sé que es difícil porque al final pues uno se encuentra con que a lo mejor ha terminado ese ciclo, no ha habido la oportunidad, pero yo lo que haría es pedirle a la gente que está contigo, que les conozco y son muy buena gente, que te ayuden, que te abran puertas, que te recomienden lugares. Muchas veces entre nosotros, entre los directores creativos, nos conocemos todos y sabemos dónde hay una necesidad o dónde, pues me dijo el otro día Lucas del Ruso de Rocky que estaban buscando y tal, gente joven. Yo te diría que les pidieras ayuda sin ningún tipo de miedo ni de... no te tienes que sentir mal por ello porque yo creo que lo que has hecho ha sido contribuir, ¿no? Y probablemente hayas dado más de lo que te han dado, con lo cual pide sin complejos. ¿Qué consejo crees que puedes darle a un estudiante universitario que quiere abrirse un hueco en esta industria? Pues mira, hay una cosa que pasa con las universidades, que es que yo creo que tienen un tipo de formación tan desde arriba, tan holística de lo que es la profesión, que está muy bien por un lado porque te da un bagaje que nadie diría nunca que es algo que es una pérdida de tiempo, ni mucho menos, pero es verdad que la profesión de creativo se ha ido especializando cada vez más, ¿no? Y entonces este tipo de escuelas, pues como la Miami, como TAG, como tantas otras, ¿no? que hacen una labor tan importante,
yo creo que lo que hacen es terminar ese camino, ¿no? Es probable que tengas muchas dificultades si te presentas en una agencia con un currículum, por ejemplo. Esto es algo que es llamativo que no se sepa, pero es una absoluta verdad. Si sois estudiantes de universidad y habéis terminado publicidad y no tenéis un portfolio, es muy complicado que entréis en una agencia de publicidad creativa. Por eso, a mí eso me parece otra falta tremenda del sistema educativo, ¿no? y de cómo está diseñada la carrera de publicidad y relaciones públicas, porque esto deberían saberlo los primeros las universidades, ¿no? Y me parece que hoy en día no sepan que vosotros necesitáis un book para presentaros y presentar cómo pensáis y vuestro trabajo, ¿no? Y lo que tenéis que ofrecer, es una pena. Pero bueno, lo que te recomendaría es que si no tienes un book, te hagas uno como puedas, o bien en una de estas escuelas si puedes, o si no, que te inventes los briefs y que llegues con algo tangible que demuestra un poco cómo piensas, ¿no? Y cuál es tu punto de vista sobre las cosas. ¿Qué características tienen que tener los planners modernos? Qué guay, me encanta esta pregunta. Los planners modernos. Yo, más que los modernos, lo que les pido a los planners, sobre todo, es que es lo que yo llamo colocar la pelota, ¿no? Es como, imaginaos que los creativos, yo muchas veces nos visualizo como que tenemos que chutar y que es un penalti, ¿no? Pero dónde colocas la pelota en ese penalti es clave para marcar gol o no, ¿no? Entonces yo digo muchas veces que creo que los mejores planners con los que me he encontrado en mi carrera son aquellos que tienen esa capacidad de leer la circunstancia, el mercado, el target, etcétera, etcétera, hacer un buen análisis de eso, pero sobre todo encontrar ese punto de vista, ese ángulo de entrada que lo que hace es colocar la pelota para que los creativos chuten y marquen gol, básicamente. Entonces, ¿los modernos hacen algo más que eso? Pues no lo sé, puede ser. A lo mejor los modernos además tienen un conocimiento muy amplio de los puntos de contacto que hay hoy en día, ¿no? de la diversidad de puntos de contacto. Puede ser de ayuda, pero de verdad que yo, con que hagan lo primero, me da igual que no sean modernos. ¿Cómo pasarías de una agencia de medios a una agencia creativa? Pues depende de cuál sea tu perfil. Si quieres entrar en el departamento creativo, te toca hacer un poco ese camino que hablábamos antes, ¿no? Te toca empezar a enfrentarte a la página en blanco y a demostrar lo que eres capaz de hacer, aunque sea de un modo absolutamente rudimentario, eso no importa. O sea, puede ser una frase escrita en un papel y ahí hay una idea y contiene una idea y un pensamiento, o no lo contiene, ¿no? Con lo cual, si es en un departamento creativo, te animo a que hagas eso, a que hagas algún curso que te ayude a acabar teniendo un portfolio, o bien lo hagas con tus propios medios. Si es en cuentas, creo que el viaje es un pelín más fácil, porque creo que en la gente de medios tenéis un bagaje y un conocimiento que luego en las agencias creativas son de muchísima utilidad y que no tanta gente tiene, con lo cual depende un poco del perfil. Yo te recomendaría eso. Alguien me llama bocazas, totalmente cierto, soy muy bocazas muchas veces, palmaena, muy bocazas. Jesús Lobo, hola, ¿crees que la crisis actual es para el talento joven una oportunidad, ya que muchas agencias están haciendo limpieza y dejando solo gente joven? ¿O será aún más difícil acceder a la industria? Pues como supongo que sabéis, la palabra crisis en griego es oportunidad. O sea, viene de la palabra oportunidad. O sea que sí, seguro que va a ser una oportunidad. En estas grandes convulsiones de la industria siempre se sacuden las cosas y a veces es para mejor. Y a veces es precisamente para lo que dices, ¿no? Para que surjan oportunidades que a priori pues en lugares que no habrían surgido si no hubiera sido por esa convulsión. Con lo cual yo estaría muy atento y muy proactivo, porque sí puede ser perfectamente un muy buen momento si eres alguien joven y quieres entrar en una agencia de publicidad, porque yo creo que se van a producir oportunidades, claro que sí. De nada,
Palmaena, de nada porque te he respondido, que menos, si ya que estoy aquí. ¿Dónde crees que termina la estrategia y empieza la creatividad? Me encanta esa pregunta porque no hay un buen estratega que no sea un buen creativo. Para mí no hay un buen creativo que no sea un buen estratega. Los creativos que no son estratégicos, para mí lanzan fuegos artificiales, ¿no? Son como... No han terminado de hacer ese viaje probablemente, ¿no? Del que hablábamos, del viaje de la relevancia. Y lo que hacen es ideas que pueden ser brillantes pero que no tienen ningún fundamento, ¿no? Que no tienen sentido para las marcas para las que las hacen, que usan una voz diferente, que no es la de la marca a la que representan, que no sé. Creo que no hay una línea que divida la estrategia y la creatividad. De hecho, para mí las grandes campañas ya son grandes campañas cuando un buen planner te las coloca, ¿no? Y de hecho por eso yo siempre trabajo, siempre que puedo, trabajo todo lo que puedo de la mano con planners o busco creativos que en el fondo lo que son es buenísimos planners, porque ahí es donde radica, ¿no? Muchas veces la brillantez de los pensamientos, ¿no? En el propio enfoque en sí mismo. Más cosas. Diferencias entre investigación, focus groups para entender la realidad del consumidor y la investigación para ocultar el miedo a tomar decisiones. Creo que no es lo mismo, gracias. Sí, Corominas, no sé si eres David, pero es verdad que muchos clientes, es totalmente cierto, muchos anunciantes lamentablemente usan las investigaciones para tratar de justificarse y de tomar decisiones que teóricamente tienen el respaldo del consumidor, ¿no? Lo que sucede es que, de verdad, que yo... seguro que hay métodos que lo aseguran, pero cuando tú tienes una idea, depende tanto de cómo la realices, del contexto en el que la veas, de tantas variables que son imposibles de reproducir en investigación, que creo que es muy aventurado sacar conclusiones de lo que te dicen en focus group y en investigaciones, ¿no? Puedes sacar conclusiones de el sentir de la sociedad acerca de temas concretos, eso desde luego, pero de campañas, de ejecuciones, de algo ya más concreto, me parece muchísimo más complicado. Por eso me cuesta, ¿no? Siempre por eso tengo esa lucha y esa dificultad con ese tipo de tests, ¿no? Y los hay ya tremebundos, como el famoso link que le hacen a la gente, no sé si lo conocéis, le hacen con una ruedita, te ponen un storyboard, una maquetilla, y entonces la gente hace así con la ruedita cuando le gusta y así cuando no. Y entonces luego te dicen, es que aquí en esta parte han hecho así con la ruedita. Y eso, entonces esa parte cámbiala. Ostras, no sé, es perverso el sistema, la verdad. No sé. Es mi opinión, perdón. Odio lo de empaparse. ¿Y qué tengo que hacer para conseguir unas prácticas trabajando contigo? Paula Cobos 98. Llámame, ya está, llámame. Escríbeme por Instagram y vemos tu book y te abrimos la puerta. Claro que sí. Me gusta lo de que odias lo de empaparse, muy bien, está muy bien. Cuéntanos un poquito más cómo ha sido tu aterrizaje en TVWA. Vale, os lo cuento brevemente porque son y 48, quedarán... Bueno, podemos hacer 10 minutillos más, no quiero que se corte así abruptamente, pero ha sido muy, muy guay, la verdad. Mi aterrizaje ha sido... He tardado muchísimo porque resulta que yo tenía un contrato un poco draconiano en mi agencia anterior, lo siento, pero es así. Y me ha hecho esperar 3 meses, entonces os podéis imaginar que me moría de ganas de empezar y la verdad es que creo que esas ganas han suplido una cosa que ha sido tremendo, que es que he tenido que empezar así, por videollamada. Y por suerte en la agencia me han recibido con los brazos abiertos, todo el mundo tenía bastantes ganas de que llegara, hay gente fantástica y me lo están poniendo muy fácil, a pesar de esta dificultad de la distancia y de la pantalla, me lo están poniendo muy fácil, con lo cual he entrado muy ilusionado y creo que es una agencia en la que se pueden hacer grandes cosas y los clientes, sincerísimamente os lo digo, y no porque puede que haya alguno conectado, os juro que los clientes que estoy conociendo me parecen gente fantástica, con muchísimas ganas de hacer cosas, con muy buen criterio
y con el que estoy haciendo muy buenas migas y entendiéndome muy bien. O sea que mi aterrizaje está siendo muy chulo. O sea que gracias por preguntar. ¿Qué dirías a los que opinan que una campaña como las de Ruavieja se alejan de hablar del beneficio del producto y es tirada de emoción porque sí? Que conste que tú eres muy fan y te encanta, y te encantan. Pues mira, en el fondo creo que lo que cuenta Ruavieja lo cuenta porque la esencia del producto está ahí, ¿no? Ruavieja es un licor que se consume en algo que está en peligro de extinción hoy en día, que son las sobremesas, ¿no? Esas sobremesas donde uno, que son tan poco habituales, y menos hoy en día, donde uno por fin se relaja y tiene esos momentos de conexión con la gente que son verdaderos y son tú a tú, ¿no? Y ahí es donde tiene cabida un producto como Ruavieja, en esas conexiones personales. Con lo cual, creo que abanderar los vínculos es algo que es mucho más convincente, relevante y es algo en lo que puedes aportar mucho más que contando que tu producto pues tiene una serie de hierbas y se fabrica de una determinada manera, ¿no? Que en el fondo ahí lucharás será siempre una lucha de intrínsecos, que ganará el que tenga el mejor relato de producto, pero yo creo que la gente no compra solamente lo objetivo, también compra lo que significan las marcas, lo que abanderan, lo que proponen, ¿no? El valor que aportan. Creo que la gente compra eso hoy en día también. Vamos a ver. Soy más del lado creativo y de diseño y quiero lanzarme a esta profesión. ¿Qué me recomiendas para empezar? Pues, bueno, lo que comentaba antes, ¿no? Yo creo que ser capaz de tangibilizar en un portfolio ideas, ¿no? Briefings, aunque sean inventados, para demostrar tu manera de pensar, yo creo que es un buen enfoque siempre para intentar abrirse camino en una profesión como esta, ¿no? Creo que lo comentaba antes, un poco, por eso no me quiero repetir. ¿Siguen funcionando los mails con portfolio adjunto para encontrar trabajo? Ostras, pues mira, es totalmente cierto que lamentablemente tenemos una falta de tiempo atroz, ¿no? En este trabajo. Internacionalmente hay gente que se dedica solo a eso, solo a ver los books que llegan a la agencia de gente que los envía, ¿no? Y yo estoy seguro de que muchísimas veces nos perdemos la oportunidad de conocer a gente muy valiosa porque no tenemos ese tiempo, pero lamentablemente en España es cierto que muchas veces tiene más que ver con la suerte de encontrar ese hueco donde te han dicho venga, vente y enséñanos la carpeta y tal, porque va a ser el único momento en el que rasquemos un poco de tiempo para ver el trabajo de la gente, ¿no? Y es insuficiente, seguro que lo es. Pero la verdad es que es súper complicado porque te come el día a día. Estamos muy faltos de tiempo siempre. Y ahí os pido disculpas porque yo soy el primero que soy muy negligente en eso. La verdad. ¿Qué opinas del branded content? ¿Crees que ahí se cortó? Pues, ¿qué opino del branded content? Me parece que es una manera de contribuir, claramente, ¿no? Me parece que cuando tú haces contenido que compite por entretener a la gente y por ser consumido como contenido y no como publicidad, ya estás en un camino que es el adecuado. Porque estás en el camino de contribuir y de proponer valor. Con lo cual, a mí me parece que el branded content seguirá creciendo y seguirá siendo un lugar donde las marcas encuentren una manera mucho menos invasiva de comunicar. Gracias por tus respuestas. Felicidades a la escuela por estos lives. Planner de Nicaragua. Hola, Planner de Nicaragua. Qué bien, me alegro un montón. ¿Crees que es necesario un título especializado en diseño para ser creativo? No, en absoluto. En absoluto. Mira, esa es una de las cosas buenas de esta profesión. Para ser creativo nadie te va a pedir un título de nada. La gente lo único que te va a pedir es que tengas una manera de pensar que rompe con las normas, con lo establecido, que llega un poco más allá, que es fresca, que es novedosa, que es un ángulo inesperado, que es... ¿no? y que conecta. Yo creo que es lo único que te van a pedir. Perdón, en griego crisis viene del verbo crino, decir, juzgar, etc. Crisis es algo que se rompe, pero la raíz también viene de crítica y criterio. Sí, soy David. Contigo la creativa no se puede medir.
Ostras, David, gracias, tío. Yo estaba convencido de que Crisis venía... Es algo que he oído un montón de veces. Gracias por aclararlo porque yo lo digo así alegremente en las reuniones. O sea que, menos mal. David no le conocéis, pero es un sabio de esta profesión y alguien que aporta tremendamente. Así que gracias por participar, David. Oído lo de empaparse, no odio, me muero, mil gracias, obviamente. Hola, ¿qué aspectos diferenciales crees que van a buscar las agencias en los planners después de la crisis? Vale, mira, como quedan 5 minutos, lo siento, pero esta va a ser la última pregunta, ¿vale? Que voy a responder porque tampoco quería que se nos cortara así, me quiero también despedir de vosotros. ¿Qué aspectos diferenciales creo que van a buscar las agencias en los planners después de la crisis? Es que lo que os dije antes os llamará la atención, pero escasea. O sea, no hay un aspecto diferencial más valioso que el que os he contado. O sea, hay pocos planners capaces de hacer lo que os digo que para mí es la verdadera contribución, ¿no? De ser capaces de... gente capaz de tener esa sensibilidad, ¿no? De leer la realidad y de ser capaces de, pues de eso, de darte un ángulo, un punto de vista, ¿no? Absolutamente relevante e inesperado. Con lo cual eso es siempre diferencial. Mi hija está llorando, supongo que la estáis escuchando, pero mi mujer no puede más con ella, así que la vais a oír llorar porque tiene toda la razón. Tráemela si quieres, tráemela y se la presento a la gente. Sí, por eso, y así se la presento. No quiere. Bueno, nada, me voy a despedir de todos vosotros, espero que esto haya sido de ayuda, haya contribuido de alguna manera, y es mi experiencia personal y es el viaje que yo he vivido y bueno, siento un poco lo que decía al principio, que a mí me habría gustado que alguien me hubiera contado esto al principio de mi carrera y espero que os haya valido, tanto si ese es el caso como si ya sois gente absolutamente consagrada como el señor Corominas, que te agradezco un montón haber estado presente. Os dejo, gracias por escucharme y nos vemos en la próxima. Un saludo, gracias.